del comercio exterior. La semana pasada el presidente estadounidense ordenó el cobro de aranceles a Canadá, a México, a China, para luego suspender la decisión por al menos un mes más en el caso mexicano. He querido conversar a esta hora con Adolfo Laborde, analista internacional, doctor en Relaciones Internacionales, exministro y diplomático en Japón, un poco para entender el impacto y también los motivos de esta decisión. Buenos días y bienvenido, Adolfo. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Muy buenos días, Shirley. Un abrazo a toda la gente que te escucha desde la Ciudad de México. Por favor. Bueno, lo primero que quiero es para entender la situación, ¿cuál es la relación comercial en números que tiene Estados Unidos con México? Es decir, qué tan grande, qué tan dinámica es esa relación comercial en el momento. Shirley, con Ujú. mucho gusto. El proceso de comercio, de integración comercial en varios sectores entre México y Estados Unidos y Canadá, hay que decirlo también, Canadá, lleva más de 30 años a través de un tratado de libre comercio, el Telecán, se revisó hace algunos años, se llama TEMEC. México ha logrado desplazar a Canadá y a China como el primer socio comercial. México es el primer socio comercial de Estados Unidos por una cantidad de razones. La primera, la cercanía, la competitividad, mano de obra, todas las disposiciones que tiene el gobierno mexicano para poder atraer inversión. Y ya lo comenté, la facilitación comercial. La relación comercial entre los dos países es de más de 800,000 millones de dólares, que es muchísimo dinero. Se dice que cada minuto se comercian 1.500 millones de dólares. Es una relación muy intensa. Repito, México se ha convertido en el proveedor de Estados Unidos. Pero también es cierto que muchas empresas de los Estados Unidos, en un afán de tener mayor competitividad, se han establecido en México. Y te lo puedo decir con el siguiente dato. Aproximadamente solo el 15% de los insumos que tienen los productos que se exportan a Estados Unidos son de origen mexicano, contenido local. No llegan ni al 19%. Lo que quiere decir es que México vive una relación muy dinámica con sus socios comerciales, especialmente con Estados Unidos. Se importan una gran cantidad de mercaderías para poder establecer y crear las manufacturas. Entonces, a ese nivel de integración sectorial hemos llegado. Ujú. Pero hay que decirlo, es un tratado de libre comercio que había funcionado bien y que ya se había de alguna manera modificado hace algunos años con el señor Trump en su primer mandato, cuando trató de elevar el contenido regional de las exportaciones mexicanas, especialmente en el sector automotriz. Entonces, ya para ir cerrando esta Ujú. idea, la relación es muy profunda. México tiene un 83% de su comercio exterior concentrado en Estados Unidos. Por eso es tan inquietante la noticia del señor Trump al querer cobrar el 25%, rompiendo toda relación con el Tratado de Libre Comercio que tenemos, que se llama TEMEC. ¿Quién resultaría más afectado? A ver, ¿Estados Unidos necesita de México? Sí, por supuesto. Mm. Repito, el hecho de que grandes empresas de los Estados Unidos, y no solamente grandes empresas de los Estados Unidos, sino de muchos países que han invertido en México para establecerse y buscar al país como una plataforma de exportación hacia el mercado norteamericano. Este comercio se le llama comercio intrafirmas. Muchas de estas empresas, pensando en esta idea de la globalización, en esta idea de la fragmentación de los procesos productivos para buscar la ventaja competitiva de cada punto de producción, pues ya no está en la mente del señor Trump. Lo que quiere el señor Trump, y ese es el punto importante donde yo pienso que está toda la explicación de lo que está sucediendo, es que Estados Unidos perdió mucha competitividad en el mundo al en algún momento trasladar su producción a otros países, en este caso China, el sudeste asiático, Ujú. para ser más competitivos en precio. Todo lo que ha sucedido en los últimos años, el cambio estructural de la economía, la geopolítica, las guerras, el costo de los fletes seguros, eso ha ocasionado a que la política de los Estados Unidos, la política comercial, se esté concentrando en repatriar esos capitales por un lado y por otro lado, se percataron que han perdido competitividad como un país manufacturero. Ujú. Entonces, esto lo está dejando a la saga, no solamente en el tema de manufacturero, sino también en el tema tecnológico. Por lo tanto, una forma de defenderse es precisamente castigar a los socios comerciales, tratar de generar incertidumbre y obligar a las inversiones, no solamente de Estados Unidos, en el contexto del nearshoring, a que regresen a ese país
crear empleos y regresar a la competitividad de Estados Unidos. Ahora, en ese objetivo, tal como está planteado, puede ser un proyecto exitoso entre los Estados Unidos, es decir, el hecho de repatriar esos capitales, bueno, porque producir o exportar desde otros países, pues será muy caro. Sí. Claro que en un primer momento va a ocasionar muchas crisis, ya lo vimos ayer, esta Mm, incertidumbre le pegó a los mercados, el miedo de la recesión, mm. cayeron los mercados en un 4% me parece, y eso, repito, genera incertidumbre en el corto plazo, pero en el largo plazo lo que ellos quieren hacer, repito, es generar esta estrategia de nueva política industrial. Esto es una política industrial que obliga a los capitales a que si quieren tener ciertas ventajas es en Estados Unidos. Ahí están las famosas ayudas fiscales, la política de reindustrialización a través de escoger ciertas áreas. El señor Trump se ha focalizado en los chips, en Ujú. estos chips de última generación. Se acaba de anunciar una inversión millonaria en el estado de Arizona. Y eso, repito, a la larga puede funcionar porque además los aranceles, el 20-25% dependiendo, o 10% a China, le da cierta flexibilidad a las empresas que se quieran instalar de competir en ese margen. Tienen el 25% para competir en precio. Entonces, lo que están haciendo es una promoción de la industria nacional a través de una especie de subsidios para que puedan producir un poco más caro. Pero bueno, pues no sabemos si la gente que produce en el extranjero va a regresar y sacrificar las tasas de Mm. ganancia. ¿Cuál puede ser el impacto? ¿Cuál es el impacto para México, no? Entiendo, la pregunta la hago, digamos, a futuro porque ahorita eh, ha dado Trump un mes más. Sí. Y vamos a ver también cómo Claudia Sheinbaum ha manejado estas amenazas, ¿no? Sobre todo porque Trump, perdón que me extienda, usted ha dicho, bueno, el foco central es aumentar la competitividad de Estados Unidos frente al comercio exterior, pero el argumento del gobierno de los Estados Unidos, al menos para este momento, es que México no ha hecho mucho, por no decir nada, por detener Sí. el tráfico de fentanilo en esa frontera que es bastante porosa, pues, ¿no? Entre ambos países. Bueno, si bien es cierto, el tema de la migración, que es otro tema que está en la mesa, el tema del fentanilo y otras drogas, puede ser una excusa, pero también es cierto que cuando hablamos un poco de estas integraciones de la logística del narcotráfico, cuando los productos atraviesan la frontera, pues yo creo que esos productos no se mueven solos. También hay una serie de grupos del crimen organizado que están operando del otro lado y es ahí donde ellos deberían también trabajar en el contexto de la inteligencia y tratar de neutralizar sus finanzas. No lo están haciendo. Entonces, me parece que independientemente de que estén estos dos temas sobre la mesa, que son problemas binacionales, Mm, históricos, parte de la propia relación bilateral, también es cierto que esto puede ser un pretexto para estar generando esta presión política. Lo repito, me parece que sí, hay problemas. La migración es un fenómeno internacional, no es un fenómeno único de México, de Estados Unidos. Se está trabajando, se han desplazado una serie de guardias nacionales, se ha bajado, de hecho, de manera muy significativa los flujos migratorios. Y en el tema del fentanilo, la presidenta ha señalado que las causas no solamente son la venta, sino el consumo. Ellos tendrán que estar haciendo un trabajo también muy arduo de prevención para que la gente deje de consumir o una especie de política pública para atender a todas estas personas que no son atendidas, ¿no? Y que se dejan a la mano del mercado. Entonces, es un problema binacional, es un problema que se tiene que resolver a través del diálogo, de la comunicación, de compartir inteligencia mm. y eso de alguna manera se está combinando con el tema comercial. El tema comercial me parece debería de estar en el contexto del Ujú. TEMEC y no ser utilizado como una guerra arancelaria. Sí, ahora, ¿cuál es el impacto en el mercado mexicano? Hablemos del ciudadano de a pie, cuando Sí, hay un incremento del 25%, sí, que supongo será la respuesta de sí. México a si eventualmente pues Estados Unidos decide poner estos impuestos del 25% de sus productos. Todo proceso denominado guerra comercial tiene un impacto inflacionario. No solamente es inflacionario, sino también tenemos que irnos a lo que se les denominan los ecosistemas regionales o locales de negocios.
Cuando uno tiene problemas en el contexto de los precios internacionales, lógicamente las condiciones se dejan en el mercado internacional. Los que compran en Estados Unidos como los que compran en México productos binacionales van a procurar sustituir esos clientes. ¿Dónde? Con otros programas sustitutos o con otros proveedores sustitutos. ¿Eso que va a ocasionar? Va a ocasionar aumento, por supuesto, de los precios. Número uno. Número dos, van a dejar de pedir o surtir esas relaciones económicas, lo que va a ocasionar también un enfriamiento de la economía regional al romper esta dinámica de los negocios, de los famosos clústeres o de los parques industriales. ¿Por qué? Porque al no tener pedidos tan grandes o tan seguido, lo que va a suceder es que va a haber despidos de gente, que eso es muy triste, se va a enfriar la economía regional, número dos, y número tres, lo que va a ocasionar es menos ingresos por concepto tributarios, y eso a su vez también va a ocasionar desempleo, presiones políticas, y me parece que en el fondo, y ahí está la razón, y qué bueno que me lo preguntas, de las diferentes estrategias de la señora Claudia, de nuestra Ujú. presidenta, para evitar que esto se elimine. Trata de evitar que haya una crisis política, porque a su vez esa crisis política puede generar una crisis económica que tenga pues un efecto negativo en el proceso electoral de las elecciones intermedias y con miras al 2030. Bueno, ahí quería centrarme, ¿no? La respuesta de Claudia Sheinbaum ha sido distinta a otros países de la región. Es decir, el tono de ella ha sido mucho más armónico, a pesar, digamos, de la amenaza latente que otros países, pues, que han tenido, por así decirlo, amenazas del señor Trump con respecto al tema comercial. Ahora bien, Sí. ¿hasta qué punto esta actitud desde el punto de vista político puede tener incidencia en finalmente un acuerdo? Es decir, si la política de Trump definitivamente pues aumentar la competitividad para los Estados Unidos, pues allá no hay mucho que hacer. Entonces, ¿hay un punto medio? Muy difícil, Celi, porque uno no puede, un país, un nivel de negocios, no puede vivir con incertidumbre. Las grandes inversiones, y te lo digo por experiencia, cuando están buscando un lugar de destino para sentarse en el contexto de la internacionalización del capital, del nearshoring, Ujú. como le queramos llamar, proximidad, como le queramos llamar, lo que busca es certidumbre. Y lo que está generando este vaivén de amenazas es incertidumbre. Entonces, no puedes estar pensando establecerte en un lugar cuando existe una amenaza política. No hay estabilidad política en ese contexto. Entonces, lo que está haciendo el señor Trump, me parece, esa es la estrategia, es establecer un marco de incertidumbre para obligar a los inversionistas a que no se establezcan en México y obligarlos a regresar a Estados Unidos. Mm. Es una negociación muy asimétrica, de largo plazo, pero no podemos estar a expensas de la voluntad de un país que mes con mes nos condiciona. ¿Qué se tendría que hacer? Bueno, pues ya se está tratando de generar una estrategia alternativa de diversificación. El problema es que los mercados están concentrados, la estructura productiva está pensada para el mercado de América del Norte y encontrar mercados sustitutos cuesta mucho trabajo porque además, desafortunadamente en nuestro país, se desmanteló la capacidad o las capacidades de esa promoción y diversificación en el sexenio pasado. Mm. Entonces, sí se están haciendo cosas, se van a hacer cosas, donde yo trabajo en el CID, el Centro de Investigación y Docencia Económica, estamos trabajando con la Secretaría de Economía para establecer marcos de competitividad a través de programas alternativos de diversificación. Es muy difícil porque no puedes cambiar tu producción que está concentrada en un mercado, pensado en un mercado, de la noche a la mañana a otro país. Pero bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Se ha optado por esa política en los últimos 30 años y me parece que es tiempo de que se replantee, se plantee una política Mm. industrial nueva, proyecto de diversificación y otro tipo de relaciones políticas con América del Norte. Ahora, ¿esto es de alguna manera sustentable a lo largo del tiempo para México? No, no, no podemos estar viviendo con estos Mm. amagos mensuales, porque hasta qué punto vamos a seguir cediendo. Se habla ya de que estamos siendo presionados por parte del gobierno de Estados Unidos para imponer un arancel externo
un arancel externo común Ujú. en el contexto de China para poder evitar que China busque a México como un país para triangular y de que México sea pues la plataforma de reexportación de esos productos y que entren a través del TEMEC para no pagar aranceles. Pero bueno, también es cierto que nosotros tendríamos que generar una estrategia más soberana, más independiente, y lo que estamos haciendo es ajustarnos, alinearnos a las políticas comerciales de Estados Unidos. Eso en materia de integración económica se le llama un mercado común, donde hay una arancel externo común, pero el Tratado de Libre Comercio, dentro de la teoría de la integración, no es un mercado común, es solamente un Tratado de Libre Comercio. De ser así, necesitaríamos ir más allá, negociar, asimilar y generar políticas de Norteamérica, pero eso significa ceder más soberanía, significa armonizar ciertas políticas externas, Mm. pero estamos muy lejos para ello, porque ellos quieren que nosotros perdamos soberanía, pero ellos no quieren perder soberanía. Te agradezco mucho, Adolfo. Excelente el análisis para comprender la situación y cómo esto impactaría el comercio entre ambos países, México y Estados Unidos. Adolfo Laborde, analista internacional, doctor en Relaciones Internacionales, exministro y diplomático en Japón. Gracias, Adolfo. 7:21, yo tengo que hacer una pausa. Ya volvemos. Los cantantes venezolanos